último momento. Atención, jubilados. ¿Cómo será la nueva fórmula? En estos momentos se está debatiendo en la Cámara de Diputados. Calculan nuevos montos para los cobros. Atención si sos jubilado o si tenés algún familiar que sea jubilado. Esto está pasando ahora en la Cámara de Diputados. Y quien te lo va a explicar fácil para que vos lo entiendas es el abogado especialista Cristian D'Alessandro. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, contanos y contale a la gente, en realidad, a los jubilados que están del otro lado y a aquellos que tienen algún familiar que es jubilado, ¿qué es lo que se está debatiendo en el Congreso? ¿Cómo van a ser los nuevos montos? ¿Qué es lo que va a pasar? Contales. Bueno, a ver, lo que está pasando es algo muy importante, porque a partir del mes de marzo, si Dios quiere y todo sale bien y la ley sale aprobada, los jubilados van a dejar de tener la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que con la lapicera firma un decreto y les fije un 7,5, un 5, un 2 o un 11%. Van a tener el derecho de prever y saber cuánto van a cobrar por un coeficiente. Que eso todo este año estuvo suspendido. Antes lo que pasaba este año era que por decreto se decía el porcentaje del aumento. Claro. Ahora todo este año pasó así. Ahora va a haber una fórmula. Una nueva fórmula. ¿De qué se trata? Va a tomar lo que fue muy bueno, y esto hay que rescatarlo, no hay que demonizarla, lo que es muy bueno de la que estuvo vigente entre el año 2008 y 2017, que es la recaudación de los salarios, la recaudación salarial, la variación, perdón, salarial y la recaudación de los tributos del ANSES en un 50% cada uno, y va a tomar otra cosa que de lo malo que tuvo la fórmula de Macri, la del 2017, tuvo algo interesante, que fue que en vez de que los aumentos se den cada 6 meses, la fórmula suspendida, la de Macri, daba los aumentos en marzo, junio, septiembre y diciembre. Bueno, esta nueva ley que va a salir y que se va a aplicar en marzo va a tener este adicional, la recaudación previsional, la variación de los salarios, pero con aumentos trimestrales. Por ende, si bien esto es importante, ¿por qué? Porque lo que hace es que el desfase que los jubilados tenían en materia de ganancias, o sea, ir atrás de la inflación, en vez de quedar a 6 meses, van a quedar con un rezago de 3. Cristian, eso es importante. Me pongo del lado de un jubilado que está en su casa y nos está viendo, y dice, con la fórmula anterior, la fórmula que se votó en el Congreso, que fue puesta durante el gobierno de Macri, uno de los parámetros que se utilizaban para justamente fijar los aumentos era la inflación. Ahora, en esta nueva fórmula, la inflación no está. Y se pregunta, ese jubilado que nos está viendo, ¿qué pasa si la inflación vuelve a ser alta? Se especula los privados que va a ser del 50%. Ahí me toca perder, piensa el jubilado. Y ahí es la gran deuda que queda pendiente en la fórmula. La fórmula como tal es muy buena. Y debo decir que es muy buena, y yo sostuve antes de que se esté debatiendo en este momento hoy en el Congreso, que la fórmula que en el año 2017, la de Macri, se aplicaba en inflación, no le daba ganancia a los jubilados. Los jubilados, en todo caso, recuperaban con 6 meses de desfase la inflación consumida. Eso provocaba que si lo que dicen ganar, como sociedad perdemos todo, porque si la inflación se va al 50%, al jubilado lo tratan de sepulturero. Gana o vive de enterrar muertos, y la sociedad se entierra ante la inflación alta. Ahora, lo que debía haber salido, cosa que no salió, pero no pierdo esperanzas que en algún momento se pueda retocar esta ley que ahora se está debatiendo. Una cláusula gatillo. Que no quiere, claro, que yo siempre sostuve la cláusula gatillo, que a una inflación alta se pueda disponer automáticamente un coeficiente, un emparde ante la inflación. Y eso no está en la media sanción. Eso no está. Pero que eso se puede agregar sin tener, más adelante, ojalá que así sea, sin necesidad de modificar nuevamente la fórmula. En la implementación. Porque eso es tradicional. Claro, y si no, la obligación por parte del Ejecutivo de otorgar una suma fija, un bono, para estar más claro, a todos los jubilados en caso de pérdida del poder adquisitivo. Entonces, no pase
porque le voy a dar un bono a los de la mínima. Hoy es las elecciones y le doy el bono. Mañana, que no son elecciones, no le doy nada. Entonces, si hay inflación alta, los jubilados no pierdan por esa cláusula gatillo, o por lo menos tengan algo de previsión con una suma fija. Cláusula para gatillo todos. que por ahora no está, sí, Néstor. Si eso no está, doctor, ¿qué es la deuda pendiente? Sí. Dos consultas. A ver, usted nos dice que la fórmula combina inflación con actividad económica. Si hay inflación alta... No, inflación no, esta no. No, inflación no. Combina 50% la variación de los salarios y 50% de la recaudación de los tributos del ANSES. Bien, bien. Eso es lo que combina. Bien. La de Macri tenía la inflación. Bien. Entonces vamos a suponer que se viene una economía recesiva, que de alguna manera es eso lo que se plantea para 2021. Una economía que va a tener un efecto rebote, pero que no va a tener una expansión como para recuperar a niveles previos a la pandemia. Entonces, sí, si no crece exponencialmente la recaudación y no crece exponencialmente la actividad económica, ¿los jubilados van a perder? No, en realidad no es así. No se tiene que tomar eso en cuenta, porque la recaudación en materia de la seguridad social, en materia de previsión social, lo que ingresa al ANSES, pese a que hubo una gran desocupación en el gobierno de Macri y la pandemia afectó aún más lo resentido, ha aumentado. Y por el otro lado, porque eso es la recaudación periódica. Ahora, ha quedado demostrado que la fórmula entre el año 2008 y 2017, aún con etapas negativas que fueron el 2014 y el 2017, aunque ahí se discute en esa época de Macri, el 2017, que en realidad para mí igual los números, pero bueno, 2 etapas negativas, pero el 2014, los jubilados en este palmo a palmo del 2008 y 2017 ganaron cerca de 26 puntos. Por ende, en una economía, por supuesto, si se retrae todo, la inflación, no toquemos la inflación, otra cosa. Los salarios caen, o sea que los salarios van a ir acompañando en las paritarias y eso se refleja en lo que ingresa a las recaudaciones de las seguridad social. Por ende, no va a caer en la recaudación e impactar en los jubilados. Sí, la inflación. Sí. Por ende, la cláusula gatillo era importante en este caso. Sí, doctor, usted habla de carrera paritaria. Sabemos que en la Argentina a veces los sueldos van en un rastrojero y la inflación en una Ferrari. Ahora, sí, la pregunta es, charlábamos con Fioravanti hoy, la inflación de las góndolas, esa que bien sintetizó Hugo Moyano en un momento como la más simple y la más directa, que percibimos los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados los deja groguis. Pero por supuesto, a ver, vuelvo a insistir, hoy tenemos una canasta básica que al mes de octubre, ya pasaron 2 o 3 meses, de los jubilados tenía un valor de 50.000 pesos. Hoy debe estar 51.000, 52.000 pesos. En 2 o 3 meses aumentó y algunos descongelamientos como la de la nafta, eso impacta también en el consumo. Diciembre generalmente es un momento, un periodo de mucho más inflación, pero esto es habitual. Eso impacta. Ahora, los jubilados, frente a tener una canasta que consumen de 50.000 pesos, la básica, con una jubilación de casi 20.000, no llegan a los 20, hay un desfase. Por ende, ahí ya no es discutir la fórmula de movilidad, lo que se marca de aquí para el futuro, sino recomponer el haber del jubilado de manera inicial, o sea, que el pasaje de la vida activa a la vida pasiva no sea tan brusco como es hoy. Y eso no se lo debemos ni al gobierno de Cristina Kirchner, ni al gobierno de Macri, se lo debemos a este desfase a la ley de Menem y Cavallo en el año 1994. Por ende, lo que hay que modificar es eso. Y a mi criterio, volver a la vieja ley que se tuvo antes del 94. Claro, ya se ha convertido, Cristian, en algo estructural. Fiora, querías preguntar. Claro, es un quiste que tenemos. No, quería preguntarle a D'Alessandro. A ver, ¿cuál era, de los índices, cuál era el más conveniente para los jubilados? ¿El que había en la época de Cristina, en la época de Macri, este que se va a instrumentar ahora? Bueno, este que se va a instrumentar ahora toma lo que a mi criterio era excelente, que era lo que funcionó entre el año 2008 y 2017, porque ata a la recaudación previsional y a la variación de los salarios, porque acompaña
recordemos que el salario de un jubilado es el sustituto del haber en actividad. Por ende, aquí se está tomando un 50% de ese sustituto en actividad. Lógicamente hay que ver cuál es el índice que se toma del haber inicial, que es lo que yo digo que es la deuda pendiente. Ahora, también se toma de lo malo de la fórmula de Macri el aumento trimestral. Lo que se deja fuera es ese componente inflacionario que a mi criterio tendría que haber estado con esa cláusula gatillo. En época de bonanza, donde la inflación no supera lo que gasta la persona, claro. Bueno, entonces en ese momento el jubilado gana. Y en época de pérdida, por ejemplo, de enero a diciembre los jubilados ganaron o cobraron 30% y la inflación fue del 40%, en enero siguiente, al enero del año próximo, le apliquen automáticamente esa cláusula gatillo. Si los salarios le ganan a la inflación, los jubilados van a ganar más. Pero por supuesto, vuelvo a insistir, entre el año 2008 y 2017 los jubilados de palmo a palmo, salvo esos dos periodos negativos, en promedio ganaron cerca de 26 puntos. Por ende, la fórmula que tuvimos en esa época fue muy buena, por eso no hay que demonizarla. Doctor. Ahora, perfectible podría ser si se hubiese incorporado la cláusula gatillo. Doctor, una vereda incómoda es la del Fondo Monetario para los nacionales y populares. No obstante, el Fondo Monetario, no lo dice en letra pública, pero pregona que el sistema jubilatorio argentino es insostenible. Para lo que viene, teniendo en cuenta que algún peso le debemos a esa gente, ¿cómo va a venir la cuestión a su criterio? Bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional, donde mete las narices en materia jubilatoria, ha hecho estragos. España, incorporando los seguros de retiro, donde se ha puesto el Fondo Monetario, siempre las fórmulas o el sistema previsional son malos. De hecho, en España ahora, en la pandemia, están hablando de querer ajustar el sistema de pensiones, pese a que se murieron casi 80.000 personas, los datos extraoficiales de estos números que dio la pandemia, de muertes, y ha caído los pagos de la Seguridad Social Española estrepitosamente. Ahora, en Argentina, y respondiéndote, el Fondo Monetario tiene injerencias. Lo que yo sugiero y lo que yo nunca pregonaría del sistema jubilatorio es que vuelva a ser privado, como tuvimos con Menem y Cavallo, y que intentó el gobierno de Macri y que por suerte no pudo llegar a cometer Cristian, vos sabés que nos llegan un montón de mensajes de jubilados que cobran la mínima y nos preguntan, por su bolsillo obviamente, si va a haber un bono antes de fin de año. Es difícil porque queda muy poquito, pero si va a haber un bono aunque sea los primeros días del año que viene, si van a tener algún tipo de ayuda, porque recordemos lo que es cobrar la mínima. A veces uno pierde la noción de lo que cobran los jubilados con la mínima, es muy poco dinero, no alcanza realmente para nada y la pregunta es, ¿vamos a tener alguna ayudita en los próximos días? Mire, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Una de las grandes materias pendientes del gobierno nacional actual, pese a que hoy está dando este tratamiento de esta nueva fórmula y que cumplió con la entrega de los medicamentos gratuitos, que fue una promesa de campaña y que es un derecho que tenían los jubilados, que Macri les quitó. Hay una cuestión que, a mi criterio, es de mal asesoramiento. Creo que el presidente en materia previsional no está siendo bien asesorado. Creo yo, y me hago cargo con lo que digo, que tiene muchos inútiles al lado en materia previsional. Muchos inútiles que no le dejaron hacer a ciertos ministros las cosas que querían hacer, como por ejemplo entregar la tarjeta alimentaria que quería hacer Daniel Arroyo, la entrega de un bono para fin de año, que sí dieron desde el PAMI a unos 150.000 jubilados, pero que claro, prácticamente no llegó a nadie. Cristian, Entonces, muchas promesas, eran muchas iniciativas interesantes que finalmente no se terminaron dando. Quiero, Cristian... Yo sé, y con esto déjame... Dale, por favor, te pido, dale. Yo sé que el gobierno invirtió en casi 9 millones de trabajadores, el IFE, el pago de la ATP. Pero hay cosas que a veces los inútiles, más papistas que el presidente, hacen que el presidente pague el costo político. Por ende, mi deseo para fin de año es que se pueda rever eso y que ponga
como dije siempre, la barba en remojo y que eche a los que tenga que echar, pero que se nota que hay gente que lo asesore bien. Está más que claro. Cristian D'Alessandro, abogado. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Ahora, Chicos,